empezar a grabar, y les quiero mostrar, porque nosotros hoy fuimos muy rápido, creo que Matías o alguno de ustedes hizo una pregunta que no vio cómo determinar el chi crítico, que es un chi de tabla. Entonces voy a ir a mostrarle las tablas, ¿sí? Que es la que trabajamos ya en estadística. ¿Dónde estará? Me escapó. Voy a ver, un segundito, la voy a activar. Ahí está. Vamos a ver la tabla. Aquí está, ahora sí. Todo el compendio de tablas, ¿sí? A ver cómo lo ven. Que les pasamos ya en estadística 1, ahí tienen la distribución normal, está muy buena porque es la que entrega los valores de Z en base, ya los Z acumulados, con la cola acumulada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que el nivel de probabilidad de error de tipo 1 es 0,05, el alfa es 0,05, yo directamente me voy al cuerpo de la tabla y leo el Z, acá el entero y el primer decimal, y arriba el segundo decimal, 1,64, ¿sí? Lo mismo con T, fíjense cómo T va variando, ¿sí? Se va haciendo más chico a medida que N va aumentando, ¿sí? Fíjense cómo va variando. Y acá nosotros tenemos que ver también si el alfa se acumula en una cola, por ejemplo, si el alfa vale 0,05 y se acumuló en alguna de las colas, y está del lado izquierdo, entonces el valor de T va a ser negativo, pero varía, ¿sí? O va cambiando, va disminuyendo en función de los grados de libertad. Acá se puede ver los grados de libertad, ¿sí? Si se divide en dos colitas porque es un test bilateral, entonces tenemos el alfa dividido 2, y ahí también buscamos los dos valores, porque acuérdense que la distribución de T es simétrica, los dos valores, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Y contra esos dos valores nosotros vamos a armar nuestra regla de decisión y contrastar con el valor crítico, estos son los dos valores críticos contra el valor calculado de T. Después tenemos, ahora sí, la tabla de chi cuadrado, ¿sí? Que fíjense que también trabaja con los grados de libertad y con los valores que acumula, los valores de alfa que acumula hacia el lado izquierdo. Entonces, fíjense, yo voy a tener acá los valores más chiquitos de este lado, ¿sí? Si tengo un test de hipótesis bilateral, pónganle que es el alfa es 0,05 y se divide en dos partes, yo tengo que encontrar un primer valor crítico de chi cuadrado, ¿sí? Entonces divido el alfa de 0,05 en 2, me queda 0,025 a un lado, y se lo resto a 1, y me da 1 menos 0,025, me da 0,975. Busco los grados de libertad, hoy teníamos 13 grados de libertad, si no me equivoco, nos daba, fíjense, un valor de 5,01. Si acumulo en un solo lado, tengo 5,89, porque el alfa se me acumuló en la colita del lado izquierdo. Entonces, este es mi valor crítico. Y ahí yo tomo decisión en base a mi regla de decisión. Si me fui del lado derecho... Sí. Ahí están pidiendo para entrar en la clase. Bien, gracias. Gracias por avisar. Sí, no me marca eso. Tengo que salir a Rodrigo. Sí. Bien, vuelvo. ¿Se acuerdan de la tabla? Entonces va a quedar definido, las áreas de rechazo de la hipótesis nula quedan definido por el signo
que yo establezco en la hipótesis de alternativa. Si es igual, es distinto, perdón, yo tengo que partir el alfa, entonces tengo que encontrar un chi cuadrado A y un chi cuadrado B, así como hacíamos con el intervalo de confianza. Si yo acumulo un alfa de cualquier lado, si acumulo del lado izquierdo porque planteé que mi hipótesis alternativa es menor, entonces póngale que tengo 0,05, tengo 13 grados de libertad, este sería el valor. Si dividí el alfa en dos partes, tengo que restarle a 1 0,025, entonces me da 0,975. Entonces este sería el valor de chi cuadrado A. Y el chi cuadrado B sigo en la misma línea, pero ya me queda acumulado, todavía en la otra colita, 0,025. Y este sería el otro valor de chi cuadrado. Sí, tomé la decisión de que mi chi cuadrado tiene que estar de este lado, o sea, del lado de los valores más grandes, porque el signo de la hipótesis de alternativa es mayor, tengo que acumular en la colita 0,05 y encontrar el valor, por ejemplo, acá 22,4, como habíamos hecho en nuestro cálculo con la computadora. Así que me voy de nuevo. Profe, ¿no es al revés el A y el B? ¿El B es el del lado izquierdo y el A es del lado derecho? El A por lo general es el menor valor, porque va creciendo de izquierda a derecha el valor de chi. Creo que lo dije al revés. Es que ahora no me acuerdo cómo es. No, acordate que en el intervalo de confianza el valor de A es grande, el valor de B es grande y el valor de A es chico. Ah, Porque solo para el intervalo de confianza. el valor grande de chi cuadrado, que sería el B, tiene que ir en el límite inferior para que el valor del intervalo del límite inferior sea menor que el lado, digamos, del límite superior. Ah, claro, claro. Ahora lo hacemos. Es mucho hablar sin mostrar, no se entiende nada. Entonces, aguanten un toque, voy a buscar una cosita para que lo vamos a utilizar de la misma manera ahora para el intervalo de confianza. Un segundito. Fíjense que en el ítem B nos está pidiendo que armemos el intervalo de confianza. Dejo esto por acá. Y fíjense que esto es lo que le quería decir. En la tabla nosotros encontramos con 13 grados de libertad y con un alfa acumulado de este lado. Un segundo que voy a activar el cursor. El ratón, digo. Ahí está. A ver si se activa. Ahí está. Fíjense que nosotros habíamos encontrado en la tabla que el valor de chi cuadrado crítico era 22,4. Bueno, nosotros lo encontramos también con la función de Excel, haciendo. Excel acumula del lado izquierdo todo, entonces va acumulando, va acumulando, va acumulando, acumuló 0,95 y ahí me da el valor crítico. En la tabla esta es distinta, te va acumulando del lado derecho, o sea, asume la acumulación en la cola del lado derecho. Por eso está bueno siempre leer la tabla, ¿sí? En este caso es la cola izquierda la que acumula. En la tabla que les mostré, el lado derecho, la cola que va acumulando y va dejando, por ejemplo, 0,05 en la colita y me tira ese valor, 23. Bueno, este es el valor, lo mismo que el de tabla, y ahora el ítem B nos pide que construyamos el intervalo de confianza. No voy a ir a buscar el intervalo de confianza, la fórmula, vamos a tratar de utilizar este mismo, ¿sí? Fíjense, entonces nosotros tenemos que encontrar un valor de chi cuadrado A, un valor de chi cuadrado B, este es, como ya les dije, va creciendo de izquierda a derecha, entonces este es un valor pequeño que iría en el denominador del límite superior, y este va a ser un valor más grande que iría en el denominador del límite inferior. Entonces, para calcular los límites, el inferior y el superior, nosotros lo que teníamos que hacer es utilizar esta fórmula, ¿sí? Ahora nosotros razonamos en el sentido de que no conocemos el verdadero valor del parámetro, que es variancia. Entonces, acá en el denominador iría tanto chi cuadrado A como chi cuadrado B.
Para tener un límite inferior menor, tenemos que utilizar el valor grande de chi cuadrado, el valor b, y para tener uno más chiquito, el chi cuadrado a en el lado del límite superior. Entonces, chi cuadrado 1, chi cuadrado a, vamos a ponerle un espacio, chi cuadrado 1, va a ser un valor chiquitito. Entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá, y también vamos a ir a tabla, y vamos a darle, como alfa acá, estamos armando un intervalo de confianza, necesitamos dos regiones críticas, ¿sí? Entonces vamos a, este alfa lo vamos a dividir en 2, y vamos a hacer en este caso 0,025. Me acumuló hasta 0,025, valdría este pedacito acá. Vamos a ver qué me dice el resultado. Fíjense, acá el chi cuadrado 1 vale 5. 5, nada. 5. Y el chi cuadrado 2, copio y pego, ahora se acumula, va acumulándose, acumulándose, y acá se acumula 1 menos alfa sobre 2. Se acumuló toda esta parte menos alfa sobre 2, que es lo que sobra acá, ¿sí? Esto es 1 entero menos este pedacito. Entonces le ponemos ahora el restante, para que nos deje la colita derecha todavía 0,025, le ponemos 975. Y ese valor debiera ser bien grande, ¿ven? Entonces, ahora sí, vamos a aplicar esta fórmula. Para el límite inferior ponemos el chi cuadrado 2, sube arriba, y el chi cuadrado 1 baja, para que nos dé coherente. Entonces hacemos 13, n-1, 13, por el estimador de, o sea, la variancia muestral, todo eso dividido chi cuadrado 2. No sé si alguien de ustedes me está escribiendo. Un segundito, ya respondo. Me dio 0,18, ¿sí? Como el límite inferior de ese intervalo de confianza, y ahora vamos a hacer con el límite superior, que debería ser un valor más grande, lógico. Por eso que intercambiamos el chi cuadrado 2 se va al límite inferior, y el chi cuadrado 1 se va al límite superior. Entonces, 13 por el desvío está... Sí. Decime. ¿Por qué dividido chi cuadrado? Porque esa es la fórmula del límite inferior y límite superior del intervalo de confianza. Porque... ¿Y de qué surge? ¿De hacer el intercambio ahí entre el cociente y el resultado nomás? No. ¿Entre el denominador? Fíjate, para el intervalo de confianza, ¿vos cuándo armás un intervalo de confianza? Cuando no conoces el verdadero valor del parámetro. Entonces, esta fórmula la utilizamos, claro, pero no tenemos, asumimos que no tenemos el valor del parámetro, entonces vamos a poner acá chi cuadrado, el valor tabulado de chi. Chi cuadrado 2 en el límite inferior, y chi cuadrado 1 en el límite superior. ¿Sí? Los voy a dar vuelta para que sepan, cada uno va con su límite correspondiente. Profe, pero ¿cómo calculó esos? Yo no calculé esos. Esos los saqué de la tabla. Eso no se calculan los chi cuadrados. Son valores tabulados. Así como armamos un intervalo de confianza para mu, utilizamos z, utilizamos t. Cuando estamos armando un intervalo de confianza para la variancia, utilizamos chi cuadrado, porque el estimador no se distribuye como una normal. Esto tienen que repasar, este ejercicio era para refrescar y ver la analogía que hay entre test de hipótesis e intervalos de confianza. O bien entender que con un intervalo de confianza yo también puedo tomar decisiones del tipo rechazar o aceptar hipótesis. Porque ahora vamos a ver, fíjense, que, qué decisiones nosotros tomaríamos respecto de este intervalo de confianza, siendo que conocemos el verdadero valor del intervalo, el verdadero valor del parámetro, perdón. Fíjense, este intervalo, con un 95% de probabilidad, yo puedo afirmar que el verdadero valor del parámetro
se estaría encontrando entre 0,186 y 0,916 grados centígrados al cuadrado. Yo sé que el verdadero valor del parámetro es 1. Entonces, este intervalo no lo incluye, no incluye al 1, que es mi especificación técnica. Entonces, yo acepto la hipótesis nula, así como tomé la decisión hoy de aceptar la hipótesis nula y decir que sí, que la temperatura se mantiene, la fluctuación de temperatura medida a través de la variancia es inferior a 1. Entonces yo estoy acá tomando la misma decisión a través de un intervalo de confianza. ¿Se entiende? Fíjense que mi intervalo de confianza no contiene al 1, a 1 grados centígrados al cuadrado, variancia 1, no la contiene. Entonces yo puedo afirmar que durante estos días que se tomaron las determinaciones de humedad, de temperatura, la temperatura no supera, o la variación en temperatura medida a través de la variancia no supera el 1 grado centígrado. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, digan no. Profe, Sí. el 24,74, ese, ¿cómo llegó? No, el que está pintado. Es lo mismo. Estos son los mismos. Con la tabla. Ustedes no se acuerdan, ¿no tienen ahí el vademecum de estadística 1 con intervalos de confianza? Profe, o si no, también puedo usar la función inversa ¿De qué? para hallar ese valor de 24,70. Claro, aquí lo hice, mirá. Lo hice con la tabla, digamos, con los valores de chi cuadrado tabulados en la función. ¿A eso te referís, Carla? Sí. Bueno, vamos a la tabla. Estos son los valores de chi cuadrado tabulados que van en los denominadores del límite inferior y el límite superior. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Quién había preguntado? Yo no logré detectar. Estos son valores tabulados, que es análogo a esto. Profe, ¿me muestra la fórmula del intervalo? Quiero ver algo. O sea, arriba de la celda esa para ver qué uso. Dale. En el límite inferior va el valor grande de chi, el chi cuadrado 2. Sí, sí. Para que ese valor del límite inferior sea menor al límite superior, fíjate ahora, divido por el chi cuadrado 1, que es un valor más chiquito, porque acuérdense que esto va creciendo, el valor de chi cuadrado va creciendo de izquierda, que empieza en 0, a derecha. Entonces, este valor vale 5,01, y este valor vale 24,74. ¿Va? Sí. Bien, repaso, chicos, esto queda para repaso, ¿sí? Un repaso fuerte de intervalo de confianza, que para estos casos sencillos, en donde yo pruebo un valor de referencia con un valor muestral, ¿sí? Simplemente hago ese cálculo armo el intervalo de confianza o armo el test de hipótesis. El intervalo de confianza, nosotros llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Que a través de la muestra nosotros no tenemos evidencia que digan lo contrario. Decimos, no, el valor de la variancia sigue siendo inferior a 1. Es inferior a 1, entonces yo no necesito prender a lo que yo arribé hoy en mi conclusión. Entonces no prendo el sistema de ventilación. Lo mismo acá. Quédate tranquilo, con un 95% de confianza yo te digo que el verdadero valor de variancia no supera a 1. Y es dicho y hecho, es lo que nosotros decidimos acá también. Quédate tranquilo, no necesitas prender el sistema de ventilación. ¿Ok? Acá hay que razonar de manera más abstracta,
para ver la analogía entre las dos formas. ¿Sí? Yo ya puedo tomar decisiones en base a la construcción de un intervalo de confianza. ¿Sí? Acá no entra 1, porque esto va de 0,19 a 0,92. 1 no es un resultado posible. Entonces, ¿Eso está en grados centígrados al cuadrado? sí. Se mide en variancia. Esto podría ser lo mismo que desvío estándar. Está en grados centígrados al cuadrado. Pero yo lo puedo expresar, este valor de 1, creo que lo calculé. Ah, no. Acá le voy a aplicar la raíz a 1. Y bueno. La raíz de 1 de 1. Pues está expresado en variancia, desvío estándar. Vamos a ver cómo me dan estos valores. Ahí sí, en las unidades naturales de la variable, 0,40, va entre 0,43 y 0,96. No está el 1 como un resultado posible. En esa muestra me entrega resultados y me dice, estas temperaturas no fluctúan, o fluctúan en menos de 1 grado. Quédate tranquilo, no necesitas prender el sistema de ventilación. Punto. Pasamos al próximo ejercicio. Bueno, el próximo ejercicio tiene, ¿qué es esto? Es el ejercicio número 10. Le voy a mostrar rápido esto porque en realidad lo que les quiero mostrar es test de homogeneidad de variancia, pero no vamos a desperdiciar la oportunidad para que les muestre este, ya tiene más o menos todo hecho. Porque, bueno, ahora sí vamos a trabajar, fíjense, en un ensayo sobre abono para plantas se procedió a sembrar un paquete de semillas en una misma bandeja. Una vez que las semillas germinaron y los plantines estaban aptos para el trasplante, se transfirieron 8 plantitas a macetas que contenían un suelo sin abono, y otras 10 se plantaron en macetas que contenían suelo con abono. Acá puede hablar Álvaro y Anabela, pueden hablar un rato, y a ver si ellos le aplicaron abono a las plantitas que trasplantaron de hierba. ¿Pusieron abono o pusieron triple 15? ¿O mocote, basacote? Sí, profe, pusimos basacote, plazacote, abono follarto. Le aplicaron un arsenal de nutrientes. Muy bien, muy bien la fertilización ahí. Bueno, entonces, ¿qué dice? Después de 6 semanas de crecimiento, se midieron las alturas en centímetros de las plantas con las cuales se consiguieron los siguientes resultados. Acá se está queriendo evaluar lo siguiente, o sea, ¿crecen más con abono o crecen menos? ¿O crecen de manera igual? O sea, ¿es importante ponerle abono, sí o no? Bueno, yo acá quiero reordenar un poquito. Acá ya tenemos. Nosotros esto lo vamos a hacer a través de una prueba de hipótesis para medias de 2 poblaciones. Se toman muestras independientes, se va a cada población y se toma su muestra independiente. Y yo lo que quiero hacer es que mi intuición me dice que la planta necesita materia orgánica, necesita abono. Entonces quiero ordenar y poner que la media 1, la que a mí me interesa, ¿sí? Va a entregar alturas superiores a la media de la población 2, ¿sí? Yo tengo una población, en este caso mi población es inexistente, yo estoy construyendo elementos que la componen, no existe la población. Yo armé un conjunto, un grupo de plantines que fueron trasplantados en suelo con abono, que son 10 plantines, ¿sí? Y armé un conjunto que tiene 8 plantines que planté en suelo sin abono. Quiero ahora, a través de de proponer la hipótesis nula, digo, los crecimientos son iguales. ¿Cómo lo expreso? En que la media de la población 1, de los plantines abonados con abono, sus alturas promedio, que no conozco, son desconocidas,
son iguales a las alturas promedio que obtuve para los plantines instalados o plantados en suelo sin abono. O sea, hay igualdad de condiciones, el abono no generó diferencias. Pero ahora bien, yo digo, no, yo asumo, o sea, porque conozco algo de eso, de plantación y de que las plantas necesitan nutrirse con materia orgánica y o esos nutrientes están en forma liberada o están dentro de la materia orgánica, bla, bla, bla. Digo, no, estos van a crecer más. Entonces, mi hipótesis de alternativa, yo voy a plantear como que la media de las alturas de los plantines abonados es mayor a la media de las alturas, o la altura promedio de los plantines sin abonar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, pero acá me dice otra cosa. Asumiendo que la variable altura tiene una distribución normal, ¿sí? Que las variancias son iguales, acá ya tomo la variancia de 1.1 centímetros cuadrados, que es igual para ambas poblaciones. Yo lo único que tengo que decidir si realmente son la misma población, o sea, tienen la misma distribución centrada en mu, que es igual, mu1, mu2 es igual, o realmente se separan, son las mismas distribuciones, pero están centradas en otro valor medio, en otro parámetro, porque realmente hay diferencia significativa. Entonces las muestras se dice que fueron extraídas de poblaciones distintas. Una población tiene mu sub 1 y otra población tiene mu sub 2. No son iguales. Entonces, si son distintas, yo sumo, o superioridad, en este caso, la primera opción, de que mu sub 1 es mayor a mu sub 2. Pero acá la idea es que yo extraigo muestras de dos poblaciones iguales o dos poblaciones distintas, en el caso de que yo acepto hipótesis nula o rechazo hipótesis nula. Punto. Eso nomás es todo lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos parámetros porque nosotros construimos estas poblaciones. Lo vamos a hacer a través de su estimador, ¿sí? Hacer pruebas a través del estimador. Entonces, ¿se acuerdan que tienen un sinfín de variantes? Me voy a ir rápido a la presentación de Fidelina, de la profesora, y les voy a mostrar ahora el sinfín de casos que se puede dar cuando conozco o desconozco variancias, asumo que son iguales, asumo que son distintas, entonces hay una gran posibilidad, o sea, de trabajar con eso, pruebas de hipótesis para diferencia entre dos medias poblacionales. Fíjense, esta podría ser la situación que se da, ¿sí? Son dos poblaciones distintas, cada uno tiene una variancia que la define, o sea, una forma de la campana, más achatada, más apuntada, va a depender del valor que tome la variabilidad, más variable, menos variable. Y ahora yo establezco mis hipótesis. Las hipótesis puedo escribirlas así, la hipótesis nula, que una es igual a la otra, o a través de la diferencia, ¿sí? Que la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2 es 0, eso significa que son iguales, es esto implícito. O, por ejemplo, de esta forma puedo decir que mu sub 1 es distinta a mu sub 2, entonces la hipótesis de alternativa escrita de otra manera puede ser mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0, mayor o menor, eso lo voy a ver a través de ahora del cálculo del estadístico de prueba. Entonces, si esto es cierto, yo hago la estimación a través de las x raya sub 1, x raya sub 2, obtengo la diferencia, y ese valor de diferencia contrasto contra un valor de tabla. Pero después tenemos todas las posibles variantes, en donde las variancias son iguales, ¿sí? O las variancias son distintas. Entonces yo ahora construyo a través de la prueba de hipótesis una nueva variable. Ahora la variable se llama diferencia de medias, ¿sí? Diferencia de medias. Es una nueva variable que está centrada en la media de las diferencias, que puede ser 0 o puede ser distinto de 0,
Pero se acuerdan de que cuando yo trabajaba con diferencia de medias y armaba el intervalo de confianza, yo tenía que sumar las variancias, porque cada distribución, cada muestra, me aporta su variabilidad, entonces tengo que sumar variancias, y por ende, la distribución resultante para D, para diferencia de medias, que puede estar centrado en 0, como no, tiene una forma más achatada, porque yo estoy sumando variancias. Cuando sumo variancias, la nueva variable que construí, que es diferencia de medias, va a ser más achatada que las dos distribuciones que le dan origen. Entonces tengo todas estas opciones, chicos, que conozco, si hago dos muestras independientes, conozco las variancias, son iguales, son distintas. Si conozco, uso Z. Si son iguales, amalgamo la variancia, asumo que son iguales, las amalgamos, y en caso que sean un poco distintas en términos numéricos. Si son distintas, sumo, y uso Z siempre. Cuando son variancias desconocidas, puedo tener variancias que son iguales, ¿sí? Amalgamo, pero tengo tamaño de muestra grande, uso Z, y amalgamo variancias, en caso de que numéricamente sean distintas y tamaño de muestra sean distintos. O puedo decir que una muestra que tiene variancias iguales, amalgamo, pero utilizo T porque el tamaño de muestra es distinto, y acuérdense que variancia es desconocida. O el último caso, el más complicado, es que encima que son variancias desconocidas, tengo variancias distintas, puede ser que el tamaño de muestra sea grande, uso Z, sumo variancias en el denominador, o en el caso de que el tamaño de la muestra sea pequeña y las variancias sean distintas, tengo que calcular el nuevo T', que eso ustedes ya lo hicieron, lo hicieron en intervalo de confianza. O tengo el último caso, que muestras independientes de a par. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ahora, para probar esto, variancias iguales, variancia distinta, variancia iguales, variancia distinta, vamos a hacer la prueba de homogeneidad de variancia. ¿Ok? Yo voy rapidísimo porque asumo que ustedes vieron los videos. ¿Qué dice Ana? Vela. Usted puede pasar ese PDF al aula virtual, que tiene todas las fórmulas y todo No, es eso. mío. Nosotros Con Fidelina no solemos subir material ese, pero hay que pedirle a ella. Yo lo voy a ver. No le quiero pedir porque la negativa es... Por ahí me va a dar una negativa, si quizás le piden ustedes. Pero nosotros ni nos conoce. ¿Y qué tiene que ver? Yo los conozco. Por eso me piden a mí. El ingeniero Friedel sí sube las diapositivas. En realidad, nosotros con Fidelina y con Marta teníamos otra filosofía de que ustedes vayan a los apuntes a estudiar. ¿Sí? Por eso no solíamos subir material. Eso es una herramienta didáctica, digamos, para presentar la teoría. Si ella no lo subió, ya calculen que quiere que miren los videos y después vayan al apunte. ¿Sí? Sacale captura de los videos, Ana. Ya fue ya. Igual yo les subo muchas fórmulas de las diapositivas, les subo acá. Van a tener todo igual acá. ¿Ok? Bueno, fíjense que esto es una pavadita. Acá yo calculé la media del promedio de estos 10, de estas 10 alturas. Calculo el promedio de estas 8 alturas de los plantines sin abono. Yo acá, en términos numéricos, ¿qué puedo decir? ¿Hay diferencia o no? Sí, creo que sí. 0,4, pero ¿y esa diferencia es estadísticamente significativa? Esto a mí me puede importar, porque fíjense si el abono a mí me sale muy caro, y en definitiva no tiene ni un efecto abonar y no abonar. ¿Qué? Entonces no abono, punto final. Bueno, este ejercicio es más sencillo porque dice que conoce variancia, ¿sí? Conoce la variancia. Entonces, si conoce variancia, a pesar de que los tamaños de muestras son pequeños, voy a hacer una comparación de medias, asumiendo variancias iguales, con tamaño de muestra distinto, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esta fórmula
una de las situaciones más sencillas. Ahora lo pongo un colorcito. Digo, fíjense, hago la diferencia de medias, que es mi nuevo estimador, ya no es X raya por un lado y X raya 2 por otro lado, no. Mi nuevo estimador ahora estima la diferencia de medias de la población, que es 0, porque es de la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que es 0, la diferencia es 0. Voy a traer un segundo, me voy a ir al afamado, la presentación que Anabela quiere para ella. Le voy a sacar una capturita y lo pego acá. De acá nace todo esta idea, ¿no? El nuevo estimador ahora es diferencia de medias. La diferencia de medias de la hipótesis nula es esto, ¿sí? Son iguales a 0, hago la diferencia, las medias son iguales, ¿sí? Todo se mantiene igual en términos estadísticos. ¿Eso es cierto o no? Bueno, yo ya me estoy saltando un par de pasos. Acá yo ya establecí hipótesis nula, hipótesis de alternativa. ¿Cuál sería el próximo paso? Decidir los supuestos. ¿Cómo se distribuye este nuevo estimador? Se distribuye como una normal, ¿sí? Es una combinación de dos distribuciones de dos medias distintas o no, y a su vez tiene una variancia amalgamada, una variancia igual. Se asume que la forma de las dos campanitas tiene la misma amplitud, la misma altura, etc. Entonces, vamos a amalgamar. Ese dato ya lo tenemos. La variancia amalgamada, la SA, la Fidelina le dijo de un montón de formas, la ponderada, se pondera en base, por lo general, fíjense acá está, se pondera en base al tamaño de la muestra, porque cada media puede tener su propio tamaño de muestra, o sea, cada muestra tiene su propio tamaño. En este caso, cuando son iguales, simplemente sumamos ambas variancias y dividimos por 2. Está ponderado, se dice, por los grados de libertad. Fíjense que acá adelante se premultiplica por los grados de libertad para la muestra 1 y los grados de libertad de la muestra 2 se divide por el total de datos menos 2, ¿sí? Porque hay dos parámetros que se estiman, por eso es menos 2. Los grados de libertad siempre hacen referencia al número de parámetros que se estiman. En este caso yo estimo mu sub 1 y mu sub 2, por eso es menos 2. Eso se tienen que acordar para después entrar en tabla, ¿ok? Bueno, tenemos asumimos que son iguales y que la variancia amalgamada es 1,1. Tenemos todo. Ahora ya yo decidí, no sé qué me plantean ustedes, alguno que sea más optimista diga, no, yo quiero poner tierra sin abono, no quiero gastar plata, y digo, no, es menor, o alguien que no tiene ni nada de idea dice, no, es igual, es distinto, ahí no sé si para arriba o para abajo. Entonces, vamos a establecer la regla de decisión, la zona de aceptación. Voy a buscar de este lado, a ver si tengo algo. No tengo nada. Tengo los primeros casos. Un segundo. Bueno, acá está. Y es Z justamente. Voy a pegar por acá para hacerme recordar. Fíjense, qué lindo que está este. Le voy a dar un colorcito. No. Ahí está. Bien, este sería el gráfico que yo debiera hacer, ¿sí? El Z, el
el Z crítico que vamos a buscar en tabla, ¿sí? Y el valor de Z de H sub 0 que vamos a calcular ahora en base a esta fórmula del estadístico de prueba, ¿sí? ¿Estamos? Y después les muestro otra cosa copada. Cómo resolver directamente con análisis de datos. Bueno, vamos a construir el nuevo estimador, que es x raya 1 menos x raya 2. Acá la recomendación siempre agarrar el más grande menos el más chico para no trabajar en el lado de negativos. Media 1 menos media 2. Me da 0,4, esto está en centímetros, ¿sí? No hay que perder de vista esto. Y después, acá ya tengo la variancia amalgamada, ¿sí? Que vale, la variancia amalgamada, 1,1 centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Qué me dice? Sí. Acá, fíjense, así se obtendría, yo le tengo que aplicar la raíz para tener el desvío estándar amalgamado, ¿sí? Porque acá en la fórmula, en el denominador del error estándar del nuevo estimador, ¿sí? En este caso el error estándar de la diferencia de medias, yo tengo que trabajar con, esto sería, no es variancia amalgamada, sino es ese, ahí está, ahora sí este es ese amalgamado, le aplico la raíz, voy a calcular el error estándar de la diferencia de medias, no se olviden de eso. Ahora sí, este es el nuevo valor que me va a entrar en el denominador de la fórmula o del cálculo del estadístico de prueba. ¿Sí? Bueno, ahora armo todo esto. Entonces digo que Z de H sub 0 es igual a la diferencia, el estimador de la diferencia de medias, menos ¿qué? Menos 0. La hipótesis nula dice que esas diferencias son igual a 0. Dividido, ahora sí tengo que hacer unas cositas acá. Manu, ¿qué pasó, Manu? Te escucho, ¿vos me puedes parar? Profe, vio que la diferencia amalgamada que tomamos es 1,1, porque el enunciado dice que las varianzas son iguales, ¿no? Sí. Y en el caso que las varianzas sean distintas, se sumaba, ¿no? Sí, pero pará, que eso vienen ya los próximos ejercicios, tranquilo. No, claro, pero lo que voy es que si son iguales, Sí. podemos decir que así por separado es 1,1, ¿no? Sí, para ambos. La variancia de cada población. Sí. Bueno, y ponerle que uno sea 1,1 y el otro sea de 1. Sí. El sumarlas no conlleva que varíe muchísimo. Y aumenta pero lo que pasa es que, Manu, vos estás construyendo acá un nuevo estimador que es diferencia de medias. Por eso cada muestra aporta su variabilidad. La muestra 1, que tiene media de 12 y tendría una variancia, si querés calculo la variancia real, voy a calcular la variancia real acá, variancia de la muestra, vamos a ver cuánto da el estimador. No sé qué hizo. Var de la muestra, 0,84, y var de la otra, 1. Fíjense, así a grandes rasgos parece que hay diferencias significativas. Pero en este caso, porque se conoce, porque esto es una muestra, se conoce que las variancias son iguales de 1,1 centímetros cuadrados, ¿sí? En términos de... está amalgamada porque se hizo este cálculo, supuesto cálculo. ¿Sí? Se tuvo una variancia 1, una variancia 2, se premultiplicó por sus grados de libertad y se dividió por, sería n más 1, n1 más n2 menos 2, y esto te da un valor, o sea, un valor que es conocido porque se viene probando hace mucho tiempo, de 1,1 centímetros, ¿sí? Y esto no es variancia, sí. Esto es sigma. Esto no es ese cuadrado. Claro, el estimado. Claro. Este es el parámetro, variancia
conocidas e iguales. ¿Sí? Esta no es la fórmula tampoco la adecuada. Hay que ver un poquito. Voy a poner acá variancia amalgamada. Amalgamada. Está. Voy a mirar un segundo, si me esperan, en el Vademecum. Vademecum. Voy a mostrarles más bien el Vademecum, vamos a ver qué dice. Vamos ya para diferencia, para la prueba ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos trabajando con muestras independientes de dos poblaciones. Acá. Diferencia de medida de dos medidas de dos poblaciones. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Acá está. Fíjense. Este sería el primer caso, el más sencillo, en donde decimos, ¿están viendo? Sí, están viendo. Voy a agrandar un poco. Las variancias son conocidas, sí, valen 1.1 centímetros cuadrados. Las variancias son iguales, sí, son iguales. Entonces, bueno, pum, sigma acá, sigma, y todavía tengo que hacerle la sumatoria de estos, de las inversas de los tamaños de muestra, o sea, la raíz de la sumatoria de las inversas de los tamaños de muestra. Esto lo voy a llevar porque esa fórmula que lo había pegado ahí no es la adecuada. Es esta acá abajo, ¿ven? Esta es la adecuada. Muy bien, Manu, que me hiciste parar y reflexionar. Vamos para allá. Ahí. Ahí está. Bien. Entonces, esta no es. Y es una variancia común. No es ni variancia amalgamada ni nada. Es variancia, pues sigma, punto final, igual para todos. Y este es desvío estándar poblacional. Y ya tenemos. Ahora sí, esta es la fórmula correcta. Esto no hacía falta, porque es un solo valor. Se asumió que son iguales y se toma para el cálculo del estadístico de prueba esos resultados. Bueno, voy a hacerlo rápido porque quiero mostrarle esto con Excel, cómo se hace de manera más rápida. Entonces hago la diferencia, eso ya está. Voy a armar acá el denominador, a ver, no es tan difícil de resolver. Pero lo voy a armar igual, ¿sí? Sería el denominador, lo pongo acá, en donde simplemente tengo que multiplicar el desvío estándar poblacional que conozco por la raíz de, ahora el inverso del tamaño de la muestra 1, que era 10, más el inverso del tamaño de la muestra 2, que es 8, y ahí creo que cerré todo. Y eso me da el denominador. Esto iría acá en la parte inferior, en el denominador. Y ahora sí, voy a hacer simplemente la diferencia entre los estimadores, menos 0, hago la diferencia, voy a hacer paréntesis por las dudas, la diferencia de 0,4 centímetros menos 0, lo dejo para que ustedes después chequen, dividido el denominador. Y ahora sí, este es el valor del estadístico de prueba, en donde yo voy a buscar en tabla su contraste, ¿sí? Entonces, si yo hice el cálculo del estadístico de prueba con Z, tengo que ir a la tabla de Z también. Z crítico, Z de tabla. Que es buscar este valor, buscar este valor del área crítica, ¿sí? Que me deja esta región de rechazo de la hipótesis nula. Yo ya establecí, o no establecí, tengo que decir, de mi regla de decisión es la siguiente. Si Z de la hipótesis nula es mayor al Z de tabla, ¿qué va a pasar? ¿Rechazo o acepto? O sea,
Si el valor del calculado cae en esta zona, ¿qué yo hago? ¿Rechazo o acepto la hipótesis de igualdad? Se rechaza. Se rechaza, perfecto. Rechazo, hipótesis nula. Sí, lo opuesto, si z de h sub 0 es menor al z de tabla, acepto la hipótesis nula que dice que ambas medias son iguales. Esta es mi hipótesis nula, ambas medias son iguales. O que la diferencia entre ambas es igual a 0. Esta diferencia es casi 0. Hay que ver ahora si esos decimales y que si la variabilidad, en este caso es igual, juega algún rol y nos cambia la ecuación. En este caso, fíjense, cuando estamos viendo que es un valor cercano a 0, o sea, que no hay número entero ahí, no es 3, no es 4, no es 5, yo conozco cuál es el valor más o menos de z crítico cuando el alfa queda acumulado en una cola. Y lo habíamos visto hoy, creo que era 1,64,5. Bueno, entonces este valor es menor al valor de z crítico, yo ya lo sé por intuición. Entonces ahora lo busco inverso de la normal estandarizada, le tengo que dar la probabilidad, creo que le tenía que dar 0,95 porque me acumulaba todo, esto es del lado de la cola izquierda, vamos a ver qué dice la función. Devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa, tiene media 0 y una desviación estándar igual a 1. Esta no es tan específica como la de T, pero creo que sí, que es acumulativa del lado izquierdo, la cola izquierda. Si no, ya nos vamos a dar cuenta, le voy a poner 0,95, y es tal cual, me da, este es el valor de tabla, ¿sí? El valor del Z crítico, es el que me divide una región de aceptación de la hipótesis nula y región de rechazo de la hipótesis nula. ¿A qué conclusión llegamos, chicos? ¿Cuál conclusión? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis? Se acepta la hipótesis nula. ¿Y eso está bueno? Profe, Sí. me Eso- muestra el valor de z h sub 0. Quiero ver el cálculo. Ah, perfecto. ¿No usaron la raíz ahí? Ah, sí. No, si yo ya usé el denominador, ya tiene la raíz. Fíjate. Yo ya le apliqué al desvío estándar, yo le apliqué la raíz, pero no trabajé con sigma, sigma cuadrado, sino con, ay, perdón, es sigma Sí, cuadrado. ahí sí. Ahí está. Y después sí, le apliqué la raíz a la sumatoria de las inversas de los tamaños. Creo que debiera estar bien así. Yo no trabajé con sigma cuadrado, sino que trabajé directamente con el desvío estándar poblacional, para tener un cálculo directo. Este sigma cuadrado, o sea, es el desvío estándar poblacional, ¿sí? La variancia, perdón, poblacional, acá está. Está con sus unidades y todo. Entonces, bueno, la decisión fue rápida, vemos que es un valor pequeño, inferior al valor de Z crítico, Z de tabla, y digo, acepto, como el valor de Z calculado es menor al Z de tabla, acepto la hipótesis nula, que en términos coloquiales, o cuando yo tomo la determinación, digo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa acá? ¿A qué conclusión arribo? Profe, ahí en el denominador usted se olvidó un paréntesis, entonces da un poquito más bajo. A mí me dio 0,49. ¿Más bajo todavía? Me olvidé un paréntesis. Sí, claro. A ver. O sea, sería la raíz de la no, suma de raíz. las dos fracciones. ¿Eso está faltando? A ver. Creo que sí.
puede ser, a ver. El denominador es este. Es sigma, ¿sí? 1,049, 1, Falta una raíz nomás, profe. Al lado de la Z iría una raíz más. ah, no me tomó todo esto. Acá. Un paréntesis. Claro, ahí está, bien ahí. Y ahí sí, ya me parecía que algo. Bueno, ahí no cambió mucho. ¿Está bien? ¿Así le salió a ustedes, chicas? Sí, así. ¿Así? Bien, bueno, ahora me quedo tranquila. A ver. Claro, 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 porque esto tiene que entrar todo dentro de la raíz. Se podría haber hecho también más sencillo, directamente a ver si esto con 18 da. Tantos paréntesis. No, ahí ya cambió todo. Bueno, déjame. Tiene que ser como un denominador, profe. Sí, nada que ver. Ahora sí, acá tengo que volver a ponerle. Ahí está. Este es el valor entonces que debería estar. Gracias, chicas, por estar súper atentas. Bueno. ¿A qué conclusión arribamos? ¿A la misma o no? ¿Vamos a abonar o no vamos a abonar? ¿Esa diferencia de 0,4 centímetros es significativa o no es significativa? Ahora usted, ahí entra el trabajo del ingeniero. Como se acepta la hipótesis nula que plantea que la diferencia es igual a 0, podríamos decir que la diferencia, o sea, el cambio entre abonar o no es prácticamente 0. Entonces, Exacto. como queda igual. Bueno, entonces tomo la determinación de no abonar, ¿sí? Eso lo escriben ustedes en términos coloquiales, porque en definitiva todo este proceso quizá a usted lo lleva a perderse por el camino, pero en definitiva yo tengo que responder a la pregunta técnica, ¿sí? Dejo de abonar o propongo no abonar, ¿sí? Como no se puso en evidencia una diferencia significativa entre las alturas de los plantines, abonados y no abonados, es que se recomienda no incorporar abono porque no genera la diferencia esperada. Eso está muy bueno. Muchas veces esto se suele hacer, buscar la igualdad, cuando se quiere reemplazar algún compuesto químico en laboratorio por un compuesto más comercial. Cuando se trabaja, por ejemplo, en cultivo de microorganismos, cultivo de hongos, y se propone hacer diferentes medios de cultivo con agar, y en vez de sacarosa que se compra y es cara, aplicarle azúcar comercial, azúcar común, azúcar de mesa, pum, se hace estas pruebas, se establecen ensayos, se ven las determinaciones son iguales y se decide, o sea, lo que uno busca es que se mantengan iguales. En este caso pasó lo siguiente. Ahora les quiero mostrar, voy a borrar esto. Ah, fíjense, yo ya había hecho los cálculos y había hecho bien acá. Voy a eliminar esto, pero había establecido hipótesis para el otro lado. Voy a eliminar y ahora... Lo anterior, perdón. Sí, decime. Lo anterior que habíamos llegado que la diferencia era igual a 0. ¿Cómo es? Eso era con un cierto nivel de confianza, ¿no? Siempre con un nivel de confianza. Acá está incluido el alfa de 0,05. Siempre se asume, se concluye con cierto nivel de confianza, nivel de probabilidad, nivel de significancia en este caso, que es del 5%, ¿sí? El error de nivel de significancia. En realidad, lo opuesto es afirmar con un 95% de probabilidad de que sí va a estar contenido, o sea, el verdadero valor del parámetro. Eso sería ya pensando en un intervalo de confianza, que también podríamos hacerlo. Pero yo lo que les quiero mostrar ahora es simplemente utilizando
el complemento análisis de datos. Me voy a datos. Para los que no tienen activo el complemento, ¿se acuerdan? Voy a correr un poquito acá. Para los que no tienen activo el complemento de datos, este análisis de datos, lo tienen que activar en archivo, ahora lo muestro. El componente análisis de datos nos va a hacer este análisis rápido, de manera sencilla. Y tengo que buscar acá prueba Z para media de 2 muestras. ¿Sí? Entonces le pongo el rango de la variable 1, que serían todas las alturas de la variable 1, el rango para la variable 2, le digo la diferencia hipotética entre medias es 0, la variancia para la variable 1 conocida, 1.1, la variancia para la variable 2, o sea, la muestra 2, 1,1, el alfa de 0,05, el rango de salida lo voy a dar medio cerquita acá, para que no se vaya muy lejos, y le voy a dar aceptar. Ahí él me hace un resumen completo de todas las salidas. Inclusive me pone un título, en donde fíjense, dice prueba Z para media de 2 muestras independientes, falta acá poner, porque las otras van a ser dependientes o pareadas, acuérdense de eso. Tenemos acá, no es la variable para nosotros, es la muestra 1, muestra 1, la muestra 2, y ahí fíjense, nos calcula la media, ¿sí? Para cada una de las muestras, asume variancias iguales, calcula el tamaño de muestra, la diferencia hipotética dice que es 0, y acá obtiene el valor de Z, fíjense, este es el valor de Z, que nosotros encontramos en la tabla, y acá pone el valor de probabilidad, es el p-valor, que yo les decía hoy, ¿sí? Este es el p-valor, valor de probabilidad que calcula con el Z calculado, ¿sí? Y después acá aparece el Z crítico con una sola cola y el Z crítico con 2 colas, no, el valor crítico con 2 colas y el valor crítico con 2 colas también. Acá, a ver, Z, valor crítico, este es, si divide, este es un valor de Z, esto debiera ser 2 colas, 1 cola, no sé por qué me cambió un poquito. Pero esto es si yo utilizo como hipótesis alternativas igual, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, yo voy a contrastar este valor, el p-valor, lo puedo contrastar con el valor de alfa, que es igual a 0,05, ¿sí? Que yo les decía. Si este valor es 0,05, ¿sí? El alfa lo acumulé todo en la colita ahí arriba. Y a mí me da un valor de Z calculado de 1,76. Pónganle que está por acá. 1,76. Entonces, él me calcula el área, me calcula todo el área, y me dice que ese área o p-valor es de 0,22. Entonces, ese valor 0,22 es mayor al alfa, que es 0,05, ¿sí? Me abarca todo. Entonces, yo puedo decir que el valor ese está todavía, o sea, esa área acumulada está de este lado y acumula 0,23 de área. Entonces, si estaría en la zona de rechazo, estaría acumulando un pedacito, ¿sí? Un pedacito dentro del área o de la región de rechazo. Por ende, la regla de decisión es esta. Si el p-valor es mayor al alfa, acepto la hipótesis nula. Si
si el p-valor es menor al alfa, rechazo la hipótesis nula, porque sería un área, ¿sí?, que está dentro de la región de rechazo. Sería un área muy pequeñita. En este caso me acumuló del valor 0,76, ¿sí? 0,76, que estaría por acá, para allá. Esta área comparativa, voy a ver si puedo insertar y graficar un poquito ahí arriba. Fíjense, pónganle que 0,76 me dio por acá. Pucha, justo ese color. Le cambio el color. Le cambio el grosor. Que acá estaría 0,76 y yo acumularía entonces toda esta área que esa área, si la comparo con el área de alfa, es mayor. Entonces yo, cuando concluyo de que el área, el p-valor, es mayor al alfa, estoy diciendo que estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es una regla mucho más fácil de interpretar, porque simplemente tengo que transformar el valor de z calculado a un valor de probabilidad. Lo puedo hacer con, creo que era con inverso, no, este era distribución. ¿Dónde está? La normal, acá, a ver si me da con este. 0. ¿Me da? Bueno, para T es más fácil de encontrar ese valor estandarizado. No, es inverso, es distribución de normal. A ver si me deja con esto. Valor de Z, lo tengo acá, y el acumulado, le digo verdadero, y no me da, esto es de una cola, y yo tendría que darle, no es este valor. Ahí, tampoco. No, le doy falso. Ahí está. No, bueno. Algo está pasando, pero yo en definitiva puedo transformar este valor, tengo que chequear la fórmula correcta, este valor de Z, que me dio 0,76, lo puedo transformar en probabilidad. Este lo hizo, me calculó el valor de probabilidad para una cola, y me dio que el valor, lo saco por las dudas, que el valor de probabilidad es 0,22, es el área que se acumula desde lo Z calculado hasta el más infinito. Contrastado con el valor de alfa, yo puedo simplemente tomar la decisión de que acepto la hipótesis nula. Bien, a ver, vamos a ver cómo están ustedes. ¿Están todos mudos? ¿Están todos? ¿Todo bien, chicos? Hola, hola, hola. ¿Ya estamos? Sí, profe, todo bien. Bueno, bien, Enrique. Vamos a dejar acá la próxima clase. Vamos a seguir con 2 o 3 ejercicios más de este tipo. Si ustedes pueden ir viendo los ejercicios, porque la última clase, que sería, a ver qué días va a ser, voy a chequear un poco cómo vamos a avanzar. Dentro de 2 días es el 7, calculo que tenemos, claro, no. Nosotros el miércoles debiéramos ya terminar, en esta semana debiéramos terminar todo. Del tema de test de hipótesis, porque el lunes ya vamos a empezar con diseño de experimento. Entonces, lo que yo les propongo, que para la próxima clase, primero terminar estos ejercicios que vimos hasta ahora,
Y después ya vamos a estar viendo otros casos de diferencia de media para dos poblaciones, muestras independientes y muestra pareada, y ahí nos queda un ejercicio dos ejercicios de proporciones, uno para una proporción, que yo tomo una muestra de una población y chequeo contra un valor de referencia, hago también diferencia de proporciones para dos poblaciones, y finalmente un ejercicio de coeficiente de correlación. Así que la otra clase, que sería miércoles, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de diferencia de medias y los restantes ejercicios para proporción y para coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Sí? ¿Les parece, chicos? Bueno, hagan una revisión y decidan para los ejercicios, esta es la tarea, decidan para cada ejercicio de diferencia de medias, cuál sería el caso en términos de tamaño de muestra, si conozco variancia, y si variancia es igual o distinta. Porque eso nos va a nosotros definir qué tipo de fórmula para el cálculo del estadístico de prueba vamos a tener que utilizar. ¿Sí? Esto ya no se complica más. Ahora solo tenemos que decidir si es T o si es Z, si amalgamo variancias o si sumo variancias para calcular el error estándar de la diferencia de medias muestrales. ¿Ok? Así que bueno, estamos. Felicitaciones a los que aguantaron. Y cualquier consulta que tengan, cualquier cosita que encuentren, me avisan y lo tratamos a través de WhatsApp, o si se quieren juntar, armar una reunión paralela, un grupo, digamos, un tamaño crítico de cantidad de alumnos, hacemos. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, chicos, estamos en contacto. Profe, una pregunta. Decime. ¿Vio el trabajo que es de A2 Sí, eso, de la materia? sí, no sé nada de eso, ¿eh? Eso Ok. se lo preguntamos a Fidelina en la próxima clase, ¿te parece? Dale. Es una experimentación que ella quiere establecer, en donde cada uno va a definir sobre qué quiere experimentar, y cada uno hace una repetición en su casa, una cosa así. ¿Sí? Es como un experimento, es desarrollar toda la secuencia de pasos que hay que hacer para instalar un experimento, medir el experimento, hacer los cálculos de tabla de análisis de varianza y todo eso, y tomar la decisión, ¿sí? De que si hay diferencias significativas entre sí. Profe, una ¿Todavía? consulta, ¿y ese trabajo tiene que ser de A2 nomás o puede ser de A más? La verdad que si te digo te miento, porque eso lo La, va a orientar Fidelina. ajá. La profe había dicho que era recomendable que sea mínimo 2 Mínimo. porque era medio extenso y toda la cosa. Está bueno. Pero Estaría no sé el bueno máximo. que se haga entre más. Sería lindo. Si pueden. Cada uno en su casa repitiendo un experimento. ¿Está? Bueno, chicos, excelente. 36, a ver cuántos alumnos conectados todavía. 23, excelente el número. Están sus presentes, y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Les dejo un abrazo. Cualquier cosa me consultan. Chau, chau. No, muchacho. Chau, Nos chau. vemos, Hasta profe. Buen luego. provecho. Chau, cuídense.